del Titanic, no solo por la taquillera película del mismo nombre, sino que a más de un siglo, su polémico hundimiento se ha calado en un eco interminable en el mundo, y hoy sigue siendo considerado el accidente marítimo más lamentado de la historia, dejando de lado las hipótesis de si su declive fue producto del choque con el iceberg o un incendio que se produjo en la sala de máquinas. La historia de su tragedia oculta otro secreto menos conocido, pero por lejos mucho más siniestro, que te dejará pensando un largo tiempo. Tiene relación con una persona, en concreto con una mujer. Su nombre en vida fue Violet Jessop. Violet entra en la lista de esas personas extrañas de la historia que evocan un aura misteriosa en torno a ella, que pasan desapercibidas para la gran mayoría, pero que siempre están ahí, al lado de las tragedias y las cosas malas que suceden, como si se tratara de un imán que atrae consigo la mala suerte. Nació el 2 de octubre de 1887 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante su adolescencia contrajo tuberculosis, y aquí deviene la primera cosa extraña sobre ella. Contra todo pronóstico médico, la mujer logró sobrevivir, viendo cómo su padre, rebosante de vida, moría ante sus ojos. Tras la muerte del padre, la familia de Violet se mudó a Inglaterra en mayo de 1903, donde comenzó su trabajo como camarera de transatlánticos. En 1910 fue contratada para trabajar en el RMS Olympic, el barco más grande y lujoso de su época. Apenas iniciar sus labores, para el transatlántico la desgracia ocurrió. Cuando viajaba en el Olympic en 1911, el enorme barco chocó contra el crucero de guerra británico HMS Wake. Con todo, ambas naves soportaron el impacto y entre duras luchas lograron llegar hasta la costa muy dañados, pero sin tener que lamentar pérdidas humanas. Violet se había salvado. La joven y el resto de los pasajeros de esa tragedia estaban conmocionados con el tremendo susto. Sin embargo, ella estaba lista para embarcarse, literalmente, en otra aventura. Esta vez tan solo un año después, en el actual barco más grande y lujoso del mundo, el hermano del Olympic, el conocido Titanic. Violet Jessop fue una de las 2.228 personas que viajaban al bordo del barco aquella noche fatal, del 14 al 15 de abril de 1912, cuando la enorme nave colisionó contra un iceberg. Violet recibió la orden de un oficial de embarcarse en uno de los botes. Fue así como pudo salvar su vida, y desde el bote observó cómo un segundo barco se desmoronaba ante sus ojos, nada menos que el hundimiento del que era el barco más grande del mundo en aquel entonces, y que se cobró la vida de alrededor de 1.500 personas. Como si no fuera suficiente el shock con lo vivido en aquella horripilante tragedia, más teniendo en cuenta el antecedente vivido con la colisión del Olympic, la gente nos explica cómo la joven pudo seguir trabajando en barcos. En noviembre de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se desempeñó como enfermera de la Cruz Roja en el transatlántico Britannic. Un día en el Egeo, la nave se topó con una mina marina que detonó, haciendo que el barco se hundiera en apenas una hora. En esa oportunidad, Violet estuvo a punto de perder la vida a ser succionada por el mar mientras se hundía el barco. Fue entonces cuando alguien logró rescatarla tomándola del pelo, salvándola así de un nuevo naufragio. Violet sobrevivió por tercera ocasión de barcos aparentemente inundibles, y que de alguna forma, estando ella a bordo, encontraron su desgracia. Miles de personas murieron alrededor de la joven en estos accidentes, y ella siempre sobrevivió. Para quienes la conocieron y tuvieron la oportunidad de convivir con ella, no tenían reparo en afirmar que en torno a Violet se sentía una energía muy extraña y depresiva. Quizás eso la destinó a vivir sola hasta sus últimos días. Su matrimonio fue corto, y su ex esposo falleció poco tiempo después de contraer nupcias con ella. Se retiró de sus labores a sus 42 años y murió en mayo de 1971 de una insuficiencia cardíaca, terminando así la historia de la persona que misteriosamente sobrevivió a los 3 naufragios más recordados del siglo pasado. La muerte y la desgracia siguieron a Violet donde quiera que iba,
Quizás sea una de esas asombrosas coincidencias de la vida, o definitivamente algo extraño ocurría cuando ella estaba presente. Eso es algo que solo podremos especular.